El Señor. Gloria a Dios. Da ganas de seguir en comunión con el Señor, orando y alabando al que está sentado en el trono. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Sagrada Escritura para comenzar o continuar nuestro estudio bíblico. Estamos con un versículo base y ese versículo base lo tenemos en el libro de Efesios, capítulo 6. Leemos desde el verso 10 al 12 en el nombre del Señor. Estamos ya, creo que es el quinto sábado con Efesios capítulo 6, verso 10 al 12. Estamos leyendo en el nombre del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Ya hemos orado a Dios, por lo tanto, vamos a creer que el Señor ha escuchado nuestra oración. ¿Puede decir amén? Tomen sus asientos, hermanos. Para los amigos y hermanos que en esta noche por primera vez están en este estudio que estamos siguiendo, hemos hecho un estudio bíblico sobre batalla espiritual, sobre toda la actividad demoníaca, y hemos visto cómo la palabra de Dios nos orienta, cómo debemos enfrentarlas. Tenemos un objetivo que nos señala la Biblia, lejos de las corrientes modernistas, que cuando hablamos de batalla espiritual nos dan listas largas de distintos tipos de demonios que estarían en el aire. Y aunque pareciera lindo, porque el creyente se siente, hablando en criollo, se siente medio guapo, que sale a reprender todo tipo de demonio, y le hacen una lista cuando hablan de batalla espiritual, hasta se lo enseñan un pizarrón, reprender demonio de prostitución, demonio de vicio del alcohol, demonio de esto, demonio del otro, y la gente sale con esas listas a reprender y atar por las ciudades, caminando por las calles. Otros se encierran y pasan largas horas. Yo les conté en Gualeguaychú, el pastor Nabone nos contó una congregación que hasta un latiguito le daban y con ese látigo golpeaban en el suelo, decía tomá demonio, y hacían diversas maneras para atar a los demonios. Pero yo creo que los demonios estaban sentados en un rincón muriéndose de risa, porque a esas cosas el diablo no le tiene miedo. De esta manera, enseñando de esa manera la lucha espiritual o la batalla espiritual, desliga tanto al pecador como a la iglesia de su responsabilidad. Porque al solamente que la batalla está en el aire, dimos ejemplos como yo mismo escuché de alguien que dijo ser un siervo de Dios, que cuando fue descubierto su situación de adulterio, él dijo, no fui yo, fue el espíritu de adulterio que me venció, y al final él no tenía la culpa, ¿no? Había sido el espíritu de adulterio. Le desligan la responsabilidad personal del hombre con Dios. ¿Y de qué vale que nosotros reprendamos espíritu de prostitución, pero nunca la hermana se acerca a contarle a una prostituta de dónde el Señor la sacó para que alcance salvación? ¿De qué vale reprender espíritu de drogadicción y todo eso si nunca los que han salido de la droga no se acercan a los drogadictos a decirle, mirá, Cristo me libertó a mí, te puede libertar a vos también, y le da la palabra que es la que lo va a liberar? ¿De qué vale que nosotros hablemos de los testigos de Jehová, mormones y tantas sectas, pero cuando encontramos uno de ellos en la calle nunca le decimos quién es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo el Señor? ¿Puede decir amén? Entonces, de esta manera, la lucha espiritual se torna media ficticia en el aire y se elude las responsabilidades. Es cierto que hay estos espíritus inmundos, pero el hombre es responsable de sus pecados delante de Dios. Si fueran solamente los demonios, Dios no mandaría a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque el hombre no sería culpable. Entonces fue el demonio de esto y fue el demonio del otro, más o menos se enseña así, y que hay que hacer una renuncia hasta la 4ª generación para quedar libre. Pero la Biblia me enseña que el que cree en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Así que de esta manera hacemos un breve resumen
para que los hermanos y amigos que se están integrando en esta noche al estudio bíblico sepan la línea que estamos siguiendo en el nombre del Señor. Creemos que hay una lucha espiritual, que el creyente tiene que vencer, pero esa lucha también es personal. Tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir y estar firmes en el día malo. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Vamos entonces a continuar. En esta noche, esa lucha de las potestades contra esas huestes que andan en los aires, explicamos la palabra hueste, que quiere decir hostil o enemigo, esas huestes que hay en los aires, esos espíritus malignos que están en los aires, vamos a explicar también cómo entran en los aires, cómo entran en las instituciones o en las religiones. Ahí sí tenemos que saber cómo orientar nuestra lucha espiritual en este tipo. Quizá usted dice, hermano, yo nunca había escuchado que los demonios entran y se toman su actividad en las congregaciones. Parecería que fuera una doctrina nueva. Pero cuando uno lee la Biblia, ya se encuentra que en el tiempo del apóstol Pablo ya había demonios que se habían metido a través de falsos maestros en las congregaciones y muchos los escuchaban. Entonces, cuando da oído a espíritus engañadores de doctrina de demonios, ahí empieza la lucha en el aire. La mala enseñanza empieza a combatir en el aire. Y si el creyente no tiene en su corazón sembrada y arraigada la palabra de Dios, es fácil que sea engañado por esos espíritus y entre en corrientes modernistas donde toda la lucha está en el aire. Y esa idiosincrasia, como el domingo lo enseñamos, de que todo está poseído, todo el mundo progresan, los parapsicólogos, curanderos, brujos, hechiceros, todo ello progresan. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia de que hay algo en el aire que lo posee está en todo el mundo. Le va mal el negocio, cree que alguien le hizo un daño. Anda mal con la mujer, aseguro que alguien que me tiene envidia. Se pelea con el marido, debe ser aquella que anda atrás de mi marido que me hizo un daño. Toda la culpa se lo echan a otras personas y al diablo, como hizo Eva en el huerto de Edén. La serpiente fue la que le echaba la culpa al diablo. Todo el mundo le echa la culpa. Fueron curanderos, fueron brujos y hasta los pastores andan en esa línea. Sí, tiene males, tiene brujería, tiene daño, venga que se va a librar. No le dice, pídale perdón al Señor de sus pecados y va a empezar a entrar Cristo en su corazón. Va a reinar en su vida, en su hogar, en su familia. Y el diablo, como recién fue enseñado, va a tener que pedir permiso al Señor para poder tocarle hasta lo más mínimo. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios, qué seguridad que tenemos en esta salvación bendita. Pero vamos a leer un poquito cómo empezaron a operar estos espíritus que convirtieron congregaciones buenas, las convirtieron en cuevas de demonios. Vamos a leer en Apocalipsis 2 o 3 versículos de la palabra del Señor para que nosotros entendamos lo que dice la Sagrada Escritura. Leemos Apocalipsis 2:9. Entonces, Apocalipsis 2:9. Entonces estamos hablando de la actividad demoníaca en las congregaciones. Esto ya nos vamos acercando a nuestra lucha. Entonces, en esta noche, este capítulo es las actividades demoníacas en las congregaciones. Ahí leemos: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que eran sinagoga de Satanás. Había hermanos que estaban sufriendo por la causa del Señor, estaban siendo despojados de sus bienes, porque en ese tiempo mirra, que es un compuesto de óleo que se usaba mucho en los sacrificios para ofrecer a Dios. Y ahí había hermanos realmente ofreciendo su vida en sacrificio ante el altar. Pero había otros que no estaban bajo estas persecuciones porque se habían acomodado al mundo y a los deseos de la carne. Y el Señor dice: yo voy a hacer descubrir la blasfemia de esos que se dicen ser pueblo mío y no lo son, sino en realidad ¿qué eran? Duro, cuesta mucho, ¿no?
No sé si a usted le cuesta, pero a mí me cuesta decirlo. Pero el Señor lo dijo por el Espíritu Santo, que no eran otra cosa que sinagoga de Satanás. Porque cuando se enseñan doctrinas erróneas y heréticas, no podemos decir otra cosa. Porque la palabra de Dios es la verdad y nos enseña la verdad y nos guía a la verdad, que es Jesucristo el Señor. Cuando el blanco se desvió, ya no está para llegar al final del camino, está para perder la carrera. Pero no es solo ese versículo. Vamos a leer allí un poquito más adelante, capítulo 3 y verso 9. Allí el Señor le habla a una iglesia que, aunque tenía una puerta abierta que nadie podía cerrar, y aunque era una iglesia aparentemente débil, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozca que yo te he amado, dice el Señor. Amén. Así que la oposición entre lo que la Biblia llama la sinagoga de Satanás y lo que es pueblo de Dios. Lo que es pueblo de Dios son los que guardan la palabra y no niegan el nombre del Señor. Y esta noche, si Dios permite, vamos a llegar a un punto interesante en esta meditación de la palabra. Ahora nos vamos dando cuenta qué es la oposición que tenemos con la sinagoga de Satanás, donde se manifiesta Satanás y donde Satanás tiene personas atadas, como aquella mujer de Lucas capítulo 13 que estaba en una sinagoga, pero Satanás la tenía atada, hasta que Jesús llegó y liberó a aquella mujer que Satanás tenía atada 18 años. El Señor la liberó. Puede dar gloria a Dios. Leemos un poquito más, Apocalipsis capítulo 2 verso 12. En Apocalipsis capítulo 2 verso 12 dice: escribe a la iglesia en Pérgamo, tiene la espada aguda de 2 filos, es la palabra de Dios. Amén. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Qué le parece? Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en esos días de grandes persecuciones. Pero dice la Escritura, ahí estaba la doctrina de Balaam, que enseñaba cosas sacrificadas a los ídolos, fornicación, la de los nicolaitas, que su nombre significa conquistador de pueblos o conquistador de multitudes. Y yo creo que este espíritu de los nicolaitas y de Balaam está justamente donde Satanás tiene su trono, donde reina Satanás. Es ese espíritu que enseña que la fornicación no es nada, el adulterio no es nada, que comer cosas sacrificadas a los ídolos no sería nada. Ese es el espíritu de Balaam, que por amor al dinero hacía cualquier cosa. Y la iglesia tiene que tener discernimiento. En cuanto a discernimiento a la predicación de la palabra, discernimiento, ¿quién es el que se está engrandeciendo en la iglesia? Si se engrandece el nombre del predicador o el nombre del Señor. Esas cosas nos van diciendo si quién está sentado en el trono y quién está reinando en esa congregación. Porque uno escucha a veces nombres de predicadores y solamente su nombre y su ministerio y los milagros que hizo, pero Cristo no aparece. Usan el nombre de Cristo, pero Cristo no puede usarlo a ellos. Así que la iglesia, cuando son presentados personajes que parecen con gran poder espiritual, tiene que mirar quién es el que se está glorificando. Si es el predicador, su ministerio, sus obras, o es a Jesucristo y la obra que él hizo en la cruz del Calvario, que dijo: consumado es. ¿Puede decir amén? Tiene que mirar si se glorifica más el nombre de la institución que el nombre de Jesucristo el Señor. Porque a veces hay más fin de expandir el nombre de la institución que el nombre de Cristo. Hay veces, yo soy invitado generalmente cuando hay aniversario, cuando es el 10 o el 15 o el 20 o el 50. Y a veces se habla tanto del nombre de la institución como para decir que cuando nuestra gloriosa institución llegó a este lugar, recién llegó al Evangelio. La mayoría de las instituciones que usted y yo conocemos no llegan ni siquiera a un siglo de vida. Casi todas aparecieron a fines de siglo, comienzo de esto, y algunas en estos días.
Pero ¿será que no se predicó el Evangelio en 2000 años? ¿Qué nombre tenía la iglesia en el año 1700? ¿Y qué nombre tenía en el 1500 o en el 1300 o en el 1100? Usted no puede decir ningún número de fichero de culto, ni registro nacional allá de personas jurídicas tampoco. No puede decir casi ningún nombre de ninguna institución. Por ahí de repente parece que cuando llegamos nosotros recién llegó la salvación. No es así. La salvación es algo eterno. Estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió no una institución, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Alabe, alabe este Cristo de la gloria. Es más importante pertenecer al cuerpo de Cristo que pertenecer a una institución. ¿Puede decir amén? Su nombre puede estar anotado en una institución y no en el nombre de la vida. Pero qué importante, hermano, es estar anotado en ese registro eterno que hay allí en los cielos, que la componen todos los lavados y emblanquecidos en la preciosa sangre del Cordero. ¿Puede decir amén? ¿Está anotado su nombre en el libro de la vida? Gloria a Dios, alabe este Cristo maravilloso, dele gracias. Gracias, Señor, por haberme perdonado, gracias por haberme recibido como tu Hijo, amén. Las instituciones generalmente, nos cuesta mucho aceptar esto, pero las instituciones generalmente con el tiempo se desvían de la verdad de Dios. Usted encuentra lo que eran iglesias cristianas que hablaban de Cristo, vivían de Cristo, se gozaban en Cristo, con el tiempo se desviaron. ¿Quién no? Quizás una gran mayoría o más de la mitad quizás salieron del catolicismo. ¿Por qué salió del catolicismo? Salió por la idolatría, por el celibato, por un montón de cosas, por la vicaría, por tantas cosas que interrumpían realmente la comunión con Dios. ¿Cómo la llama el Señor en Apocalipsis? Cuando hay idolatría, se comercia con las almas y se hace todas estas cosas. El juicio a la gran ramera en Apocalipsis. Habitación de cueva de todo tipo de demonios. Es difícil a veces decir verdades porque hieren. El viejo hombre religioso es herido, pero es la verdad de Dios. La salvación no está en la religión, la salvación está en Jesucristo, el Señor. ¿Puede decir amén? Y cuando uno lee lo que hoy predican y enseñan, que bueno, el primer papa fue Pedro y la primera iglesia estuvo en Roma. Cualquier lector de la Biblia sabe que la primera iglesia estuvo en Jerusalén y el primer concilio lo presidió Jacobo y no Pedro. Uno lee muchas cosas en la Biblia y llega a descubrir muchas más a través de la lectura de la palabra. ¿Y qué pasó? De repente, cuando usted llega a este pasaje que hemos leído, el pasaje de Pérgamo, que quiere decir unión o casamiento, justamente allí comenzó la decadencia. Porque la iglesia en el principio no se llamó ni católica ni romana. La iglesia en el principio, dice en el libro de los Hechos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque eran seguidores no de una institución, ni eran seguidores de la política, eran seguidores de Cristo. Y somos hasta ahora seguidores de Cristo. ¿Puede decir amén? ¿A quién está siguiendo usted? ¿Al pastor Hugo Alessandría o está siguiendo al Señor? Sígalo a Cristo, que yo también estoy atrás de Él. Gloria a Dios. Y nunca pase adelante. Déjelo que Él vaya adelante. Amén. Gloria a Dios. Y allí el mensaje a la iglesia Pérgamo históricamente es aplicado al año 300 y algo de la era cristiana, cuando el emperador Constantino aparentemente se convertiría al cristianismo y dejaron de perseguir a los cristianos. Y allí entonces, como la capital del Imperio Romano, en ese tiempo todavía estaba en Roma, entonces ya parece que todo tenía que ser en la capital y en el lugar central. Yo no sé dónde tienen las grandes instituciones su sede, pero generalmente todas las tienen en la capital federal. Si tiene por allí en un barrio, bueno, a este quién lo conoce, ¿no? Parece que todo tiene que estar en los grandes centros. Y allí, cuando aparentemente el emperador y Constantino se convertiría al cristianismo, ahora todo el mundo quería ser cristiano.
Dicen los historiadores que legiones enteras de soldados se bautizaban porque, bueno, el emperador es cristiano, nosotros también tenemos que ser cristianos. Y todo el mundo, por razones políticas, sociales, quería ser cristiano para quedar bien con César. Y aquello fue un daño, porque ese mensaje pérgamo, que quiere decir casamiento, fue la unión de la iglesia al Estado. Dejó de estar unida a Cristo para unirse al gobierno político. Y aquello trajo una decadencia terrible y Satanás se sentó tranquilo en su trono. Ahora sí, ahora gobierno bien. Gobernaba la política, gobernaba el imperio. Lo único que me faltaba, gobernar a los cristianos. Ahora lo tengo todo en mi mano. Allí vino la decadencia para la iglesia. Dejó de orar a Dios, dejó la oración, dejó el ayuno, porque ahora precisaba un templo. Por un plumazo de César, los templos paganos eran entregados a los cristianos. Hasta los siervos de Dios, los obispos, los pastores, los ancianos que andaban errantes por las cuevas y en las catacumbas, sin ropa, vestidos como harapos, allí nomás se le dieron las vestiduras negras de los sacerdotes babilónicos. Son las sotanas, igual que las sotanas que usan hoy en día los curas. Así eran los sacerdotes babilónicos, tenían unas vestiduras negras, y hasta los gorros que antes tenían aquellos sacerdotes paganos fueron usados por ellos, como usan los cardenales y muchas figuras que hoy en día podíamos decir. Aún los sombreros o símbolos que muchas veces vemos que usa lo que es el jefe de la iglesia romana, ese gorro que tiene abierto arriba, ese usaban las vestiduras de los adoradores de Dagón, el dios pez, que era así como una boca de pescado, el gorro puesto y todas sus vestiduras. Hay mucho para hablar, hasta el cansancio de esto, pero no nos vamos a ocupar de eso. Solamente quiero decirle que cuando la iglesia se unió al Estado, a la política, hizo una mezcla de política y cosa de Dios, el Espíritu de Dios se comenzó a apagar dentro de la iglesia y sufrió una pérdida muy grande. Por muchos años estuvo como en un lugar oscuro, hasta que Dios fue reavivando y reavivando, porque Dios siempre tuvo su remanente fiel. Hay hermanos que se afligen mucho. Yo también aflijo mi alma. Digo, si el Señor tarda 5 o 10 años, ¿qué va a ser de la doctrina? Pero luego la palabra de Dios es más fuerte. No te aflijas, yo tengo todo en mi mano, dice el Señor. Yo tengo siempre un remanente fiel, que nunca se va a unir al mundo, va a vivir separado del mundo y va a vivir una vida consagrada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están consagrados al Señor? ¿Y en qué terminó? Ya después usted lo enseña a través de la palabra, cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, tantas cosas. Ahí tiene toda la historia de lo que terminó el paganismo. No solo esa institución, lo que usted conoce, mormones, lo que usted conoce, testigos de Jehová, eran pastores de iglesia que un día dejaron de regirse por la palabra para comenzar a recibir revelaciones. Los mormones, que eran evangélicos, que un día se le metió en la cabeza que un ángel le reveló que había unas tablas de oro allá, unas listas, unos libros que se le iba a revelar a un tal Smith, y que tantas cosas, y que nunca se vieron ni aparecieron. Sin embargo, la gente creyó esas historias. La multiplicación de hijos a través del adulterio, que a través de la creación de hijos el reino de Dios iba a avanzar. Tantas cosas asquerosas que no se pueden ni nombrar, los crímenes, las cosas que se hicieron. Cuando usted lee los testigos de Jehová, ¿qué fue? Cuando lee los adventistas del séptimo día, ¿qué fue? Elena White, que pretendió que un ángel le reveló que Cristo venía en la primavera de 1844, cuando dice la Sagrada Escritura que nadie puede saber, ni aun los ángeles saben, solo mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Así que si alguien viniera en esta noche con una revelación pretendiendo ser de Dios y dice va a venir el día 1 de marzo, por decirlo él, no va a venir, porque vendrá la hora que no pensáis, dice la Sagrada Escritura. Ese día y esa hora está en el secreto de Dios. Usted y yo tenemos que estar preparados para ese día glorioso, porque antes de eso creemos que el Señor viene a buscar a su iglesia. ¿Cuántos se van con él? Dicen amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Los engaños
Hicieron que la gente vendiera sus propiedades, se hicieron batones, túnicas blancas para esperar al Señor, pero el Señor no vino. ¿Qué fue eso? Fue un espíritu de error, una manifestación demoníaca. Por eso hay muchas religiones que se han endemoniado y los espíritus entraron a reinar. Cuando golpean la puerta de su casa, usted no lo va a hacer razonar. No pierda tiempo discutiendo, porque los demonios no vienen a discutir, vienen con una misión: tratar de desviarle a usted y a mí de la voluntad de Dios. Pero haga enseguida una oración allí en la puerta. ¿Usted tiene vergüenza de orar en la puerta de su casa? ¿Tiene vergüenza o usted es capaz de orar? ¿Capaz de orar en la puerta de su casa, en el colectivo, donde sea? ¿O tiene vergüenza de orar? Yo no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. He orado en cualquier lado, hasta en un colectivo. Oré por un hombre que se quería entregar al Señor, le venía hablando. Y este hombre estaba medio tomado y le hablé del Señor y abrió su corazón y recibió a Cristo. Y este hombre me dijo: ¿y ahora qué tengo que hacer? Y tiene que entregarle su corazón al Señor. Podemos orar para que el Señor entre en su corazón. Y dijo: y bueno, ¿y a dónde voy a ir para orar? Y yo dije: ¿a dónde vamos a ir si estamos en el colectivo? Dije: bueno, aquí nomás vamos a orar. Aquí nomás. Me dijo: sí, aquí nomás. Usted abre el corazón a Jesús, Jesús va a entrar ahora mismo. Y ahí el hombre, sin preguntarme, dobló sus rodillas ahí en el pasillo del colectivo. Y yo oré al Señor: Padre, mira a este hombre que con sinceridad te está buscando. Y el hombre empezó a llorar, levantó las manos, dijo: ¿qué es esa luz? ¿Qué es esa luz que me alumbra? Yo le dije: es la luz de Jesús. Jesús es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Parecía que estábamos aquí dentro de un culto, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No te avergüences de dar testimonio. Gloria a Dios. Otra vez venía del fondo de Matera, venía en un colectivo. Había gastado unos pesitos que tenía. Compré y vio cómo uno va comprando y me quedan 40 y compra hasta verduritas. Hasta lo último había gastado, guardé para el colectivo, venía para mi casa. Subió un niño pidiendo monedas. Siempre me acuerdo de aquella criatura. Una criatura como, no sé, unos 7 años, subió pidiendo y tenía una manito tullida así, subió pidiendo por los asientos. Y algunos le daban, otros se hacían los que miraban para otro lado. Yo me acordé de mi niñez, de mi pobreza, de dónde nos sacó el Señor cuando mi familia andaba lejos de Dios. Y me dio lástima y quería darle algo, pero dije: ¿qué le voy a dar si me acordé que no tenía nada? Y el niño venía pidiendo y yo no tenía nada para darle. Y en aquel momento que dije: pero no tengo nada, ¿qué le voy a dar? La Sagrada Escritura es poderosa, es viva. El Espíritu Santo me trajo en el acto aquel pasaje de Pedro: ¿tenés o no tenés nada? ¿Qué tenés? ¿Lo que tenés en el bolsillo o lo que tenés en el corazón? Y ahí me acordé de aquellas palabras del apóstol Pedro. Y cuando el niño se acercó a mí y extendió su manito para que yo le diera algo, le dije: no tengo ni oro ni plata, pero voy a hacer algo mejor. Dame tu mano entre las mías, que voy a orar para que Dios te la sane, para que nunca más tengas que pedir limosna. Y ahí en el colectivo, mientras iba a los saltos en marcha, puse su mano entre las mías. Dije: Señor, ten misericordia de este niño. Tú eres poderoso, Señor. Tú levantaste a aquel hombre en la sinagoga y sanaste su mano seca. Sana a este niño, Señor. Y de repente las manitos del niño se comenzaron a mover entre las mías y dijo: estoy sano, estoy sano, estoy sano. Dijo: Dios lo sanó allí en el colectivo. No te avergüences de dar testimonio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Oh my Dios, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria, gloria, gloria. Alabe, alabe este Cristo maravilloso. No te avergüences de dar testimonio. Por eso cuando llegan estas falsas doctrinas, que antes eran verdaderos creyentes, pero permitieron que los espíritus y demonios de error entraran, no los combatieron, como dice aquí la Escritura que hay que combatirlos. ¿Cómo hay que combatirlo? Haciendo listita: reprendo demonios de testigos de Jehová, reprendo demonios de Mormón. No.
Con la espada de mi espíritu, dijo el Señor, con la espada de mi boca. Es con la palabra de Dios que usted va a hacer callar al enemigo. No es con razonamiento, porque no vienen, se lo repito, no vienen a razonar. El enemigo ha enviado desde el infierno demonios de confusión, de falsa doctrina, con el propósito de hacer perder a la gente. Pero si usted allí en la puerta de su casa ora a Dios y usa la palabra de Dios, Dios va a ahuyentar al enemigo y esas personas pueden convertirse de las tinieblas a la luz de Jesucristo el Señor. Y a su nombre, gloria a Dios. Hay cantidad de demonios religiosos, podíamos hablar hasta el cansancio de ellos y usted pensaba que no había, ¿vio? Así que los demonios pueden entrar en las instituciones. Si uno permite, empieza a guiarse por profecías en vez de la palabra. Yo soy uno de los que creo en los dones. No sé si son 9 o 14 o 58 como encontró el otro día un hermano, pero yo creo en los dones del Espíritu Santo que se manifiestan en la iglesia. Creo en las profecías, creo que el Espíritu Santo habla a través de profecía. Pero nunca se olviden los hermanos que en un momento tienen la bendición de que Dios lo use en profecía. El lunes teníamos una reunión de presbiterio, una reunión tremenda. Estuvimos más de media hora bajo el poder de Dios. Terminamos como a las 12 de la noche y el Señor nos habló en profecía, habló a nuestra vida. Pero nunca se olviden los hermanos que profetizan, que la iglesia tiene el deber y tiene la autorización de parte del Señor de juzgar la profecía. Los profetas se ofrenden y los que profetizan tiene que saber que la iglesia tiene autorización. Los demás juzguen, dice la Biblia. Puede juzgar a la luz de la palabra si el mensaje profético que está diciendo anda de acuerdo a estas verdades, porque nunca el Espíritu Santo va a profetizar en contra de lo que está escrito inspirado por él mismo. Pero nadie puede juzgar la palabra. La palabra es de Dios y nadie es mayor que Dios. Nadie puede juzgar a Dios. ¿Puede decir amén? Pero cuando la iglesia se empieza a guiar por profecías, que generalmente uno medio juzga, parece que no es tan mala la profecía. Porque aparece un hermano, una hermanita, que ella recibe muchos mensajes de Dios. Y claro, uno el primer día no le puede decir eso es del diablo o es de esto o del otro. No sabe si es de Dios o si es del diablo. Pero después empieza despacito. Que tú eres mi siervo y yo te amo mucho y tengo mucho para usarte. Y empieza despacito con adulaciones y el pastor ya se pone medio ancho porque me habló a mí el Señor, a mí me habló. Y después empieza a este y al otro, y un día ya empieza a repartir ministerio, y un día ya empieza a manejar del banco, y resulta que sin darse cuenta, sutilmente, Satanás le sacó las riendas de la iglesia a los que la debían tener, y desde el banco empieza a manejar toda la congregación. Dice el Señor, pongan este, y dice el Señor, bajen al otro, y hagan esto y hagan lo otro, hasta que al final llega el desastre total. Dice el Señor, deja a la mujer que tiene porque te es estorbo, te doy otra, y empiezan los escándalos y los problemas, como hemos dado ejemplo en estos días. Pero ¿qué tenemos que guiarnos? Tenemos que guiarnos por una palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará jamás. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. La verdadera iglesia se guía por la palabra. Por eso, usando ese don del Espíritu, el discernimiento de espíritu, la iglesia tiene que discernir si las enseñanzas, la predicación, lo que está haciendo, cualquier manifestación que hay en el culto, la iglesia a través de la palabra tiene que tener discernimiento si es de Dios o no es de Dios. Tiene que discernir cuando se habla mucho en una congregación del dinero, tiene que discernir si el fin es el dinero o solo un medio para realizar la obra de Dios. Porque hay congregaciones que parece que el fin solo es recaudar dinero. Hay radios que el fin es solo el dinero. Hoy tenemos la meta $1000, faltan 700, faltan 500, faltan 300. Parece que el fin no es predicar el evangelio y que las almas lleguen al Señor. Pareciera que el fin es recaudar dinero. Pero en esta noche no estamos para recaudar dinero.
Damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda voluntariamente de agradecimiento al Señor, pero el fin no es recaudar dinero. Usted y yo sabemos nuestra responsabilidad delante de Dios y queremos tener el cielo abierto sobre nuestra cabeza. El dinero es solo un medio por el cual avanza la obra de Dios y Dios se lo devuelve cuadruplicado y 100 por 1. Pero nuestra esperanza es que usted llegue un día allá arriba al cielo, a la misma presencia del Señor, aunque en esta noche no tenga ni un centavo para dar. Cristo le ama igual. Él ya lo pagó en la cruz de Calvario para que usted reciba en esta noche la salvación gratuitamente de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Se han demonizado casi toda clase de actividades religiosas. Si usted va a Israel, casi todos los lugares que son considerados sagrados tradicionalmente, casi todos están demonizados. Los demonios han ocupado esos lugares. Difícil, ¿no? Pero usted va al Santo Sepulcro, hay velas, hay imágenes, hay de todo lo que usted puede creer. Va a donde el Santo Pesebre, donde probablemente hubiera nacido Jesús, ahí va a haber de toda clase de espíritus malignos. Porque dice la Biblia que donde están los ídolos están los demonios detrás de ellos. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Y la verdadera iglesia no puede tener comunión con el Señor y con los ídolos. No puede beber la copa de los demonios y la copa del Señor. Tiene que estar separada. Y hay una demonización, una palabra nueva, ¿no?, de casi todo lo que es religioso. Está envuelto en una actividad espiritual satánica para que la gente salga impregnada de allí, de algo que no es salvación, solamente emoción por encontrar un sitio que supuestamente es sagrado. Como usted se puede emocionar frente a la tumba de su hijo o a la tumba de su madre, pero no le produce ni salvación, ni sanidad, ni nada. Lo mismo la gente va, fui a Israel, fui al Santo Sepulcro, fui al Santo Pesebre, fui al lugar de la cruz. Pero ¿y qué pasó? Dejó de beber el borracho, cambió de vida, el drogadicto dejó su droga, el adúltero dejó su adulterio. No, viene mandándose la parte, mirá, yo estuve en Israel, pero su alma está en el igual lugar de esclavitud. Pero yo espero por la fe, aunque nunca vaya a Jerusalén en Oriente, mi esperanza es ir a la Jerusalén celestial, aleluya, donde allí no hay cueva de demonios. Allí el mismo Señor será nuestra lumbrera. No estaremos mirando la boleta de la luz apagada y medio oscuro. Allí el Señor será nuestra lumbrera. No habrá noche, siempre de día en la presencia de Dios. Alaba este Cristo maravilloso. Hay una ciudad eterna preparada para usted y para mí y para todos los que siguen fiel el camino del Señor. Puede decir amén. Ya para el tiempo del Señor, los demonios de avaricia, de comercio de la fe, ya se habían instalado en el templo en Jerusalén. ¿Se acuerda? ¿Qué hizo Jesús cuando entró en el templo? ¿Qué hizo? Se armó de un látigo y echó fuera a todos los que estaban comerciando. Tiró las mesas de los cambistas. ¿Qué pasaría si hoy Jesús tiene que entrar literalmente a algunas congregaciones que usted y yo conocemos? ¿Qué pasaría? Que hay librería, pizzería, restaurante, le ofrecen comida de todo, ropa, cassette, Biblia, himnario, de todo tipo de negocio han hecho. ¿Qué pensaría? Yo doy gracias a Dios, hermano. No es un orgullo, es temor de Dios, que no vendemos nada aquí. Apenas si conseguimos Biblia, la vendemos al mismo precio que lo da la sociedad bíblica para que usted tenga la palabra de Dios en su mano. Podemos dar gloria a Dios. Y ojalá que los hermanos sigan esta línea, que los hermanos obreros sigan la línea, porque apenas empieza a cantar ya el diablo le mete. Tengo de este mes 2, 3 folletos, bono, colaboración, 3 pesos. Ahora están haciendo propaganda en Morón que van a hacer unas reuniones donde va a haber cantores y ya dijeron bono, contribución, 3 pesos. Se le han agarrado la maña en todos los lugares, cobran entrada en las iglesias. Es una barbaridad, hermanos. Mi alma se angustia delante de la presencia de Dios. ¿Será que llegaremos un día a eso? Que Dios nos guarde. Estar atentos en el nombre del Señor para que ningún demonio de avaricia,
de una defraudación de lo que debe ser la plena comunión con el Señor, vaya a empezar despacito. Con la excusa que, bueno, así tu ministerio va a ser bien conocido. Yo no preciso que mi ministerio sea conocido. Yo preciso que el nombre del Señor sea glorificado. Lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer conmigo, sinmigo también. Amén. Gloria al nombre bendito de Jesús. Por eso, lo que hizo Jesús no es lo que la gente quiere como religión. La gente quiere como religión acomodarse a la situación. Bueno, en el templo de Jerusalén era la fiesta de la Pascua. La gente venía a confesar, medio de paso nos vemos con los parientes, charlamos un ratito, es un día de fiesta. No voy a venir trayendo un cordero de allá de la Pampa o de donde sea, no voy a venir 200 kilómetros arrastrando una oveja. Era una vergüenza. Imagínense que el ritual de la ley del ceremonial decía que el pecador tenía que traer un cordero ante el sacerdote y poner su mano fuera, no allá adentro en el altar, afuera, donde todos lo veían delante de los otros que estaban esperando. Tenía que poner su mano y confesar: yo mentí, yo engañé, yo hice esto, con las manos puestas sobre el cordero, sobre la cabeza del cordero. Tenía que confesar su culpa. Y el sacerdote tenía que tomar ese cordero y tenía que llevarlo y ofrecerlo en sacrificio en lugar del pecador. Imagínese si usted, para ser salvo en esta noche, tenía que venir arrastrando el cordero desde su casa. Ven los vecinos: ¿dónde va, vecino? Metió la pata, ahí va llevando el cordero, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Y lo ven por todas las calles que viene arrastrando el cordero. Y los hermanos vienen: ahí viene el hermano Hugo, ahí viene, mire, viene trayendo el cordero. Debe haberse mandado una, porque ahí viene. Y qué vergüenza sería. Y la gente no quería vergüenza, quería comodidad. Iba, no importa dónde venía, y de dónde venís, de Siria, de Damasco, donde sea, le cambiaban dinero y ya arreglaban todo. Y sí, mandale un corderito, esto, como hacen en los grandes centros de adoración idólatra. En la plaza le venden las velas, las llevan, se la acomodan en una caja, la sacan por otro lugar y se las vuelven a vender a los demás. Así hacía. Así hacían en el templo de Jerusalén. Jesús vio que esto no funciona. Y hoy en día, ¿qué dicen las congregaciones? Que está entrando ese espíritu, que Dios nos guarde. Hay un temor reverente dentro mío, que el Señor cierre la puerta para que esos espíritus no entren. Y no van a entrar si nosotros usamos siempre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si dejamos de usar la espada y hacemos tortita de manteca y puro cantito y saltito y agarre la cintura y de vuelta, dígale que le ama, salude a 3 personas, dígale que lo quiere mucho. Si empezamos con esas cosas, la palabra queda de lado, esos espíritus inmundos van a entrar. Porque eso no le tiene miedo a los cantitos, no le tiene miedo a los saltitos, no le tiene miedo a los que soplan ni los que golpean con el saco, le tiene miedo a la palabra, porque Jesús con la palabra frenó a los demonios. Y si usted quiere frenarlo, solo el uso bendito de la palabra del Señor será lo que cerrará la puerta al diablo y a los malos espíritus. Hoy en día, ¿qué dicen los predicadores modernos? Y bueno, hay que, escúchame, vos estás en el pasado, hay que acomodarse a la situación actual. Y otro dice ceremonialmente: y bueno, hermano, los tiempos han cambiado, dice. Tenemos que acomodarnos un poquito a esta onda nueva para no quedar medio fuera de foco. A ver qué dice la Biblia, ¿a dónde nos tenemos que acomodar? Vamos a leer Romanos 12, a ver si tenemos que acomodarnos un poquito la ropa a esta era, si tenemos que acomodarnos un poquito el pelo a esta era, si tenemos que acomodar un poquito las costumbres religiosas a esta era. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia, por eso que Dios tuvo contigo y conmigo, por esa misericordia que Dios tuvo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo caería esto con eso que dice, bueno, hay que acomodarse un poquito a las corrientes nuevas? Y bueno, los tiempos han cambiado y ahora tenemos que ajustarnos. Porque bueno, salió la ley de divorcio, hermano, vamos a tener que bautizar. Aunque esté casado 3, 4 veces, lo vamos a tener que bautizar. ¿Qué dice la Biblia?
no os conforméis a este siglo. No os, ¿cómo dice? No os conforméis. No os conforméis. Es una palabra compuesta. Conforma. No tomes la forma de ellos. Es eso que dicen los predicadores modernistas, que bueno, hay que ajustarse a este siglo. La Biblia dice justamente todo lo contrario. No os ajustéis a este siglo. No toméis la forma que tiene este siglo. Todo lo contrario a lo que están enseñando hoy en día. Por no leer la palabra es más fácil decir, y bueno, los tiempos han cambiado. Sí, antes no se emborrachaba, pero un poquito se emborracha los hermanos. ¿Pero qué va a hacer? Dice, los tiempos han cambiado. Sí, antes las hermanas venían vestidas como mujeres, ahora vienen como hombres, pero bueno, los tiempos han cambiado. Antes las chicas usaban pollera, ahora usan calza, pero bueno, los tiempos han cambiado. Dije el jueves, fui a predicar en una iglesia por allá por Marcos Paz. Dije que cuando estuve en España, lógicamente allá se habla mucho de los toreros y la plaza de toros, y ahora hay mujeres toreras en España. Está de moda las toreras, han aparecido cantidad de toreras. Y después algunos cultos donde uno va, parece que está en una plaza de toros, porque andan todas las hermanas con torerita, con el ombligo al aire. Y hermano, los tiempos han cambiado, ¿qué va a ser? Si en el mundo está de moda andar con el ombligo al aire, habrá que andar con el ombligo al aire. ¿Qué dice la Biblia? No os conforméis. No tomes la forma que el mundo tiene. El mundo tiene su forma de divertirse, de hablar, de obrar. Cada negocio es una mugre. Cada trabajo que hace es una trampa. Cada visita, ni come con el amigo, le está mirando la mujer. Todo eso es la forma del mundo. Pero no os conforméis, no toméis la forma del mundo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Leemos 2 o 3 versículos. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Ya lo sabe de memoria? Ojalá que lo pueda recitar de memoria cuando yo digo este versículo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de qué espíritu. De ese espíritu mundano, de ese espíritu que está en el mundo. Y el mundo y pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Permanece para siempre. Amén. Santiago 4:4. Santiago capítulo 4, leemos el versículo 4 también en el nombre del Señor. Casi me parece que no voy a leer hermano, porque es muy fuerte, ¿no? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Lo leemos o no leemos? Santiago 4:4. Alguno que anda con ganas de esta noche tomar una latita de cerveza, o ya tiene preparado para esta noche ver alguna película inmunda, o tiene alguna escapadita, piensa esto, mañana en vez de venir al culto hace calor, me voy por allí a divertirme. ¿Qué dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá, dice el Señor. Amén. Este versículo que repetimos el fin de semana pasado, me dijo un hermano que el día jueves estaba solo en la casa. Y bueno, de repente Satanás le tentó, no hay nadie, andate al kiosco ahí en Merlo y comprate una revista pornográfica. Y mirá, todo desaprovecha que ahora no hay nadie, nadie te va a ver. Y este jovencito empezó a tener una lucha tremenda. Dice que ya estaba, que se levantaba de la cama para ir a comprar y estaba con una lucha tremenda. Y de repente allí estaba en esa lucha interior.
De repente dijo como que, Dios mío, ¿qué es esto? Y escuchó clarito como esa voz que se dijo tantas veces aquí en el culto, esa voz del Señor que le dijo, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y en ese momento dijo, fuera diablo en el nombre de Jesús, y desapareció ese pensamiento en el nombre del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, resistid al diablo, porque el diablo va a insistir. Cortate el pelo, anda, comprate unas calzas, hace esto, mirá las otras chicas, vos parecés una monja, cómo está vestida, hace esto, hace lo otro. Parece que fuera más fácil. A los hermanos tenés que estar un poquito en onda, a ver, cortate el pelo así como los ñandú, todo por acá arriba, un plumero y vos medio pelado. Mira que la Biblia dice que Dios va a herir a los que se afeitan las sienes, a los que se pelan las sienes, está en la Biblia, libro de Isaías. No se lo voy a decir, así lee todo el libro, por lo menos nunca lee la Biblia, va a leer para encontrarla, ¿no? Gloria a Dios. Esa es la corriente del mundo. Así que los hijos de Dios ni se afeitan, ni pelado ni peludo, ¿no? Dice que se lo recortarán continuamente, dice la Escritura. ¿No? Lo dice la palabra de Dios. Qué bueno es conocer la palabra y gozar. Hay otro modo de vivir el Evangelio. No vale la pena, no lo viva tibiamente, vívalo pleno y usted va a sentir que el Señor está con usted todos los días de su vida. Todos los días de su vida sentirá la gracia de Dios. Cada vez que abra este libro se va a deleitar porque va a sentir la voz que sale desde este sagrado libro, que es la voz que viene desde allá arriba de nuestro Padre que está en los cielos. Y a su nombre, gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer en San Juan capítulo 17, del verso 6 al verso 19. San Juan, Santo Evangelio según San Juan capítulo 17, versículos 6 al 19. Dice así, San Juan capítulo 17, verso 6 al 19. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, tú me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. ¿Podemos decir amén? Cuando la iglesia se acomoda al mundo, los demonios se acomodan en la iglesia. ¿Qué le parece este versito que me salió, no? Que cuando la iglesia se acomoda al mundo, los demonios se acomodan en la iglesia, ¿no? Hoy más que nunca se necesita siervos de Dios que prediquen la palabra de Dios, que prediquen la verdad, que no se acomoden al mundo. Jesús, aquella mujer samaritana que había cambiado 5 hombres en su vida, no le dijo, y bueno, ¿qué va a ser? Algunos nacieron con estrella y otros nacen estrellados. No. Jesús le dijo, el que tienes, está bien, no es tu marido. Le dijo Jesús, difícil, ¿no? Hoy la predicación se acomoda al mundo. Ni aún aquella mujer sorprendida en adulterio, no le dijo Jesús, bueno, trata algún día de cambiar de vida. Jesús dijo,
ni yo tampoco, no te condeno. Lo que hiciste antes, ya está. Te perdono, pero vete. ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, seguí en adulterio todo el tiempo que puedas. Total, si tenés que ir al cielo, de todas maneras vas a ir. Dijo, vete y no peques más. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Jesús predicó la verdad. Es difícil predicar la verdad. No es tan fácil como parece. Las predicaciones hoy en día están acomodadas a la situación del mundo. Ya no hay más pastores que hablen del matrimonio en la radio, porque dice que es una palabra ofensiva, dice la teología moderna. Todos los predicadores oran por su pareja, por su pareja, por su pareja, porque hay mucha gente viviendo en adulterio, entonces todo el mundo ora por su pareja. Todas las parejas, sí, ponga su mano y crea que, y traiga la llave de su hogar, de su pareja, y hablan así, pero nunca, ya casi no mencionan el matrimonio. Es difícil predicar la verdad. Por eso dijo, Padre, el mundo a mí me rechazó porque yo no soy del mundo. Y los que predican la palabra es probable que también sean rechazados. Anoche yo estaba predicando en la campaña allí en Río Alegre, hablando contra los vicios, las pasiones desordenadas, que Cristo tenía poder para arrancarlas del corazón del hombre. Vine un hombre a caballo, medio borracho, y quería entrar hasta la campaña, quería entrar para la plataforma, y yo predicaba en el nombre del Señor con toda la fuerza, y iba para atrás el caballo y venía para adelante, y fue hasta la esquina, y vino otra vez y largó otros insultos, pero finalmente se fue, ¿no? El mundo no quiere recibir la palabra. Parece que es duro recibir la palabra. No quiere que le diga que los vicios lo llevan, lo matan aquí en la tierra y lo matan eternamente. El mundo no quiere escuchar eso. Pero los que son de Dios van a oír mi voz, dijo Jesús. Y aquellos que tienen la voz del Señor en sus corazones la van a predicar. Y siempre va a haber aquellos que están en el mundo, pero no son del mundo, sino que son de Cristo. ¿Pueden decir amén? Gloria a Dios. Por eso más que nunca la iglesia necesita en este tiempo ese don de discernimiento de espíritu, donde la iglesia se glorifica más al hombre que a Dios, a la institución más que a la verdadera iglesia. Si el dinero en vez de ser el medio, es un fin, si hablan más del dinero que Jesús, si hay autoritarismo en vez de autoridad espiritual, si hay más manifestaciones de la carne que del espíritu, la iglesia tiene que tener este discernimiento en el nombre del Señor. Leemos un último versículo para finalizar. Efesios capítulo 2, verso 1. Con este versículo ya estamos finalizando este comentario bíblico en esta noche. Leemos en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1 al 9, en el nombre del Señor. Y Él os dio vida a vosotros. Efesios capítulo 2, verso 1 al 9. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén y amén. Gloria a Dios. Antes estábamos. Así que cuando uno anda siguiendo la corriente de este mundo, ¿en qué estado está? Está muerto espiritualmente.
Porque dice, antes estábamos muertos en delitos y en pecado, andando y siguiendo la corriente de este mundo. Así que cuando alguien se acomoda al mundo y a los deseos de la carne, cuando alguien se acomoda a estas cosas, está perdiendo la vida espiritual. Pero gracias a Dios, porque este versículo también nos habla de la demonización de las instituciones. Cuando las instituciones empiezan a seguir la corriente del mundo y andan conforme no a Cristo, sino al príncipe de la potestad del aire que operan los hijos de desobediencia. Cuando juzgan y condenan a los que predican y enseñan la palabra, que no, esos están locos, son de otro tiempo, hay que acomodarse a las corrientes que hay ahora de onda. Y usted llega a una iglesia y está por hacer la invitación para que todos se entreguen. No, si son todos miembros de la iglesia, dice, ¿no? Porque uno parece que estuviera igual que en el mundo. No hay diferencia. No han cambiado de vida. Hay cantores que cambian de público, pero no han cambiado de vida. Antes cobraban entrada y se vanagloriaban de sus canciones en los teatros. Ahora lo hacen en cines y en salones de reuniones evangélicos, pero han cambiado de público, pero no cambiaron de vida. Músicos fracasados del mundo que quieren tener éxito en medio del pueblo de Dios. Se olvidan de dónde nos sacó el Señor. Por eso no sigamos la corriente de este mundo, porque en la corriente del mundo anda el príncipe de la potestad del aire. Ahí tiene su trono Satanás, pero en esta noche estamos para presentar al que está sentado en el trono, al que está a la diestra del Padre. Ese tiene poder en esta noche para librarle de esas potestades que hay en el aire. Se llama Jesucristo el Señor. Y si quiere vencerlo, no va a ser con listitas prefabricadas, va a ser vestido de toda la armadura de Dios y teniendo en su mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solo así podrá vencer y en aquel día nos presentaremos ante su presencia. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar a Dios. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Estamos para orar al Señor. Gloria, gloria a Dios. Yo sé que el Señor nos ha hablado en esta noche. Gloria a Dios. A mí también el Señor me habló. Muchas congregaciones que usted y yo conocíamos, que seguían la verdad, hoy se han vuelto congregaciones mundanas que están viviendo lejos de Dios. Hermanos que tienen 10, 20, 30 años en el camino del Señor saben bien de qué estoy hablando. Muchas congregaciones que usted conocía, que vivían en temor de Dios, no se tomaba vino, no se vivía hablando mentiras ni engañando, han permitido que estos espíritus de error entren. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quisiera en el nombre del Señor que todos los obreros hagamos una revisión. ¿Está bien ceñida la espada? No vamos a dejar entrar el mundanismo en el nombre del Señor. No importa que critiquen. A Jesús lo criticaron porque no era de este mundo. Nosotros tampoco estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hemos sido llamados para ser un pueblo aparte,